Hola, buenos días. Mira, estuve viendo ahí un poquito en YouTube, el canal de YouTube. Este, yo tengo re poco tiempo para usar el celular porque imagínate que vengo de una guardia de anoche y ahora al mediodía me voy de nuevo a trabajar y así es mi vida de lunes a viernes. Sábado y domingo más o menos descanso, pero me despejo de todo, laburo, digamos, mi casa, mis hijos, en fin. Este, y bueno, yo tengo también cosas que me han sucedido desde que soy chiquita, desde mi infancia, digamos. Este, lo más extraño para mí era que en conjunto con mi hermana, que falleció, veíamos una ventana siempre, una ventana muy iluminada así. Era el mismo sueño que teníamos las dos. Nos levantábamos las dos, y queríamos abrir esa ventana. Cuando la queríamos abrir, la luz se apagaba y era la pared solamente que quedaba. Y siempre nos preguntábamos qué significaba eso. Bueno, y después, a mí mayormente eh, me llamaban de abajo de mi almohada, de abajo de mi almohada, con voces así, eran muchas voces. Y me decían, Mirta, levantate y salí al patio. Mirta, levantate y salí al patio. Y así, entonces yo agarraba y obviamente que tenía miedo. Le contaba a mi papá decía, mi papá me decía, esas son las voces de tus tatarabuelas, porque eran voces de mujeres. Y también hubo voces masculinas también, pero ¿cómo te puedo explicar? Como por ejemplo cuando yo quería ir a misa, que no quería ir, mejor dicho, que me obligaban a ir a misa, había una voz que me decía, una voz así horrible, que me decía, levantate que tenés que ir a misa. No quería ir porque, bueno, esa era una parte fea de mi infancia. El cura me manoseaba, ¿viste? Eh, no sé si tiene algún significado eso. Y bueno, todo eso me ocurría en la infancia, ¿no? Después, por ejemplo, veía una sombra, que también la veía con mi hermana, una sombra que salía de adentro del baño de donde alquilaba mi papá. Y bueno, veíamos cómo caminaba así, se metía un jazmín enorme que había en el patio de mi casa. Este, respiraciones abajo de la cama, eso era lo que más miedo me daba porque respiraban así fuerte y yo me levantaba y salía afuera, al patio. Bueno, mi papá nos llevó mucho tiempo a un curandero, inclusive el curandero le dijo que mi hermana la seguía el diablo, así como te lo estoy contando. Este, Nos sucedieron muchas cosas. Eh, por ejemplo, abrir puertas y cerrarse, ¿no? De la nada, los focos explotaban, se abrían cajones, así como te lo cuento y se me hace la piel de gallina, se nos abrían los cajones del mueble, las puertas de los ropero. Este, inclusive mi papá que ya estaba, se ve que estaba muy acostumbrado a eso porque creo que viene desde su, su tía abuela, que decían que era bruja, ¿no? Las mal llamadas brujas. Este, Porque se dice que todos nacemos con un don y que tenemos que desarrollarlo nada más. Bueno, en fin, he tenido sueños que se han hecho realidad. Bueno, he soñado con gente que no conozco y que al tiempo me entero que han tenido accidentes o han fallecido, o inclusive eh, personas que me llaman que no conozco. Y hasta ahora les he tenido que preguntar por qué me siguen. Por ejemplo, eh, para mí lo más triste de mi vida fue eh, ver el alma de mi hermana el día que la mataron y el alma de mi hijo también. Tengo un hijo que falleció hace 3 años y bueno, también vi su alma, digamos, y lo he escuchado, a mi hermana también. Bueno, después te voy a contar otros sucesos más que tuve
pero eso sí fue como que me dio un poco de, no sé si miedo, pero porque ya estoy acostumbrada, digamos, pero como que me quedó, digamos que hasta el día de hoy me da así como un poco de, no miedo, sino me quedó como una duda, digamos. De esto que te voy a contar, me pasó, por ejemplo, en un tiempo que no quería que mi hijo tuviera ciertas amistades, por ejemplo, este, y en el fondo de mi casa, ahora donde vivo yo actualmente, tenía un sauce enorme, me encantaba el sauce. Este, bueno, mi hijo se había metido en una religión umbanda, el que falleció. Este, y bueno, algunos comentarios son que no se puede salir de esa religión porque terminan teniendo accidentes o muriendo. Este, no creo en esas cosas, pero siempre dicen que las hay, ¿no? Bueno, sucedió que una noche yo estaba, siempre tengo costumbre de tener un libro y tenía la costumbre, mejor dicho, de leer la Biblia. Eh, Me había aferrado mucho a ese libro para poder tener un poco de paz, digamos. Porque era impresionante las cosas que nos pasaban acá, en esta casa, donde estoy yo, que hace 16 años la compré y me vine a vivir con todos mis hijos acá. Bueno, a todos ellos también le han sucedido cosas en esta casa. Con un espejo que compré, con partes de la casa, que se nos aparecían cosas, a todos nosotros, a mis 6 hijos, inclusive con mi hijo más chico, siempre veía una sombra así que nos estaba mirando. Los dos veíamos. Y yo mayormente no le decía nada a él para que no se asustara, pero me decía, mami, ¿viste lo que nos está viendo? No, mi hijo, no vi nada, le decía yo, ¿viste? Para no asustarlo, bueno. Pero, ¿viste cuando te queda la sensación de escalofrío y de que te están viendo? Bueno, así. Y bueno, esto que me sucede a mí fue, por ejemplo, me acuesto a dormir una noche que no estaba trabajando. Yo dije, voy a descansar lo más bien. Bueno, leo un rato la Biblia, la cierro, así la dejo abierta, no la cierro, la dejo abierta. En uno de los salmos que era bajo la sombra del omnipotente, el salmo. Después de que pasó todo esto con mi hijo, yo dejé de creer. Eh, Así que ya no leo Biblias. Bueno, me dormí lo más bien. Y en eso que estaba durmiendo, y siempre es exacta la hora cuando suceden estas cosas, 3 de la mañana. Me despierto así porque siento un escalofrío, o sea, que siento que algo frío se me metió en el cuerpo. Pero así, ¿viste? Cuando vos decís, me tiraron un balde de agua helada, bueno, me levanto, me siento en la cama y veo mi árbol del fondo en mi habitación, el árbol. Y yo decía, ¿por qué está el árbol acá adentro? Y veo 2 de sus amigos abajo del árbol mirándome, pero con unos ojos desorbitados, rojos, inmensos los ojos. Me miraban y me señalaban con el dedo. Bueno, me sacudí así la cabeza, me fregué los ojos y todavía estaban, ¿entendés? A mí no se me iba el frío del cuerpo. Entonces yo agarré la Biblia y empecé a leer el Salmo, porque era así como una protección, digamos. Y bueno, se desaparecieron. Me levanté, me vine al fondo, toqué el árbol, me recorrí toda mi casa, mis hijos todos dormían y mi hijo que falleció no estaba. Tenía esa costumbre de irse, o pasé mucho con él. Bueno, y te digo hasta el día de hoy eso cada vez que me acuerdo no sé qué significará, pero me quedo así. Uno de sus amigos que se me apareció en la habitación también está fallecido. Tengo también de mi hermana que falleció. Ella falleció a los 28 años. Siempre decía que iba a fallecer antes de los 30.
Bueno, y ella pasó por muchas más cosas que yo, tal vez que era un poco más miedosa o le llegaba más no sé cómo llamarlo a todo esto, porque yo hasta ahora, por ejemplo, eh, digamos que creo mucho, después de lo que pasó con mi hijo, creo mucho en el universo. Me aferré a esto, a creer mucho en la energía, y a desarrollarme un poco más, porque a lo mejor si es que tengo algo, brindárselo a las personas, digamos, ¿no? Este, pero sí, por ahí, como que o tienen mala energía o tienen buena energía, depende, este, qué sé yo, de cómo sienta, ¿no? Si conozco a alguien, por ejemplo, enseguida le digo, mira, sos así y así. A veces es raro que me equivoque, o otras veces saben engañarte bien. Lo que pasó con mi hermana, fue algo así como que le hicieron un exorcismo a ella. Eh, Porque, bueno, en ese tiempo que pasó eso con ella, su hijita tenía 2 años, 3, sí. Yo vivía en Buenos Aires, así que me enteré ya cuando la habían internado acá en el Hospital de Salud Mental, eh, que justamente no era para que la internaran ahí, pero bueno, creo que no hubo otra forma, la medicaron, pero a todo lo que ella se acordaba que me contaba, y yo inclusive me enojé mucho con mi papá porque le dije, si vos sabés todo lo que nos pasó desde que éramos chicas, ¿por qué justamente la internás? Bueno, mi papá me contaba que tuvieron que hacerle hasta un exorcismo, pero que ella se le reía al cura, se le reía a los pastores, incluso le bailaba a los pastores. Este, a lo que yo pude hablar con mi hermana, digamos, eh, que de ella misma salía, que de ella misma se acordaba, era que peleaba con el diablo. Hacía tejidos de lo que veía. Era como una iguana que tejían con una cola inmensa. Eso era lo que peleaba con ella. Mi hermana podía subirse por las paredes, así como te lo cuento. Tenía una fuerza descomunal. Mi viejo era enorme y ella lo levantaba como si nada, cuando se ponía mala, digamos. Y siempre esperaba que la salvara yo. Y obviamente que la llevé conmigo después a Buenos Aires. Pero nunca le tuve miedo. Este, Porque todavía estaba con algunas secuelas ella. Había engordado un montón por las pastillas que le daban. Y bueno, y me empezó a contar que ella veía cómo lloraba lágrimas negras. También me lo contaron unas personas que la veían. Inclusive mi papá me mostró una cruz, cómo la había masticado. Estaba toda masticada la cruz. Y los muñequitos que tejía, que eran siempre lo mismo, en color negro y con forma de una iguana larga, así, con una cola enorme. No te digo dragón porque tenía más forma de iguana que de dragón. Y bueno, por ejemplo, ella veía arañas que salían de las paredes, que salían de donde tomaba agua, que todo lo que le daban no era comida, sino porquerías que le daban para comer, ¿me entendés? Así como desechos de la comida, todo. Era lo que ella veía, digamos. Y cuando estaba bien, a las personas que más quería las veía con manos blancas y así como ángeles. Y cuando estaba mal, eran todos demonios, ¿me entendés? Y ella estuvo así un tiempo largo, creo que prácticamente un año estuvo así. Hasta que la llevaron a la vidente de Febres, que fue la que dijo que le habían trabajado de 2 lugares distintos. Inclusive a una curandera que le había llevado a mi papá, le hizo perder el embarazo porque mi hermana le tocó la panza, que ella estaba embarazada, y perdió su bebé, que le dijo que no se la llevaran más porque era muy fuerte lo que tenía. Mi hermana tenía sueños de que estaba crucificada y que tenía que salvar muchos bebés que estaban ahogándose. Eh, bueno, esos eran sus sueños y qué sé yo. Y siempre me decía, no voy a llegar a los 30, me voy a morir antes. La mataron a los 28 años. Hoy hubiese cumplido
ella 46. Yo tengo 49, cumplo 50 el mes que viene. Bueno, toda mi familia, así, de parte de mi papá, no sé cómo llamarlo a esto que nos pasa.